Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor una vez más que nos permite considerar su palabra. Nosotros como hijos de Dios entendemos lo que dice el Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué lindo poder estudiar de manera exhaustiva, abuelo de pájaro también, los libros de la Biblia. En este caso toca el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, que Juan se dedica a hablar del Hijo de Dios, Juan, el apóstol. Unos 40 años después de que se diera el primer libro del Nuevo Testamento, el Señor, por medio del Espíritu Santo, inspiró al anciano ya, apóstol Juan, a componer el último de los relatos evangelísticos, conocido como el cuarto evangelio. En muchas maneras es diferente de los otros 3 evangelios que ya lo estuvimos viendo semanas pasadas, y es como una revelación culminante de la vida y ministerio de Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías. Hoy el estudio de este evangelio es el que se le suele recomendar de primera mano a los nuevos convertidos. Yo recuerdo cuando hacíamos evangelismo personal, cuando era bastante joven, nos daban libritos chiquitos que era el Evangelio de Juan para evangelizar. Así que los evangelistas, los que salen a predicar el evangelismo personal, es interesante poder tener ese Evangelio de Juan que es bien claro y bien evangelístico para personas recién convertidas, puesto que contiene una combinación de muchos aspectos que lo hacen aptos para ser estudiados de primera mano. El libro habla con claridad, habla con persuasión, presenta verdades básicas, combina hechos e interpretaciones claras, muestra el camino de la salvación en diversas formas. Su contexto y atmósfera son universales. También tiene una impronta pintoresca y atractiva la escritura de Juan. Jerónimo, que vivió en los siglos IV, años 400 después de Cristo, escribió lo siguiente, y de prestar atención, porque él fue uno de los discípulos de los últimos discípulos, ¿verdad?, de los apóstoles. Y él escribió: Juan se destaca por la profundidad de los misterios divinos. Por otro lado, otro conocido padre de la iglesia llamado Agustín de Hiponas, años 350 aproximadamente después de Cristo, él afirmó: Juan vuela como un águila sobre las nubes de la finitud humana y contempla la luz de la verdad inmutable con los ojos agudos y firmes del corazón. Más aquí, Martín Lutero, en los años 1500, él escribió: es el principal evangelio, Juan, único, tierno y genuino. Si un tirano con éxito destruyera las Sagradas Escrituras y solo escapara de sus manos una copia de las epístolas de Romanos y del Evangelio de Juan, el cristianismo se salvaría. O sea, con esos 2 libros, dijo Lutero, ¿no? Romanos y Juan sería suficiente para que la humanidad alcance la salvación. El primer de la era cristiana estaba llegando a su fin cuando apareció el cuarto de nuestro evangelio canónico que hoy estamos viendo. Y la mayoría de los otros libros del Nuevo Testamento ya habían sido escritos. Este es el último, y de los 12 apóstoles originales, solo Juan en ese momento estaba vivo, con vida. La iglesia cristiana tenía más de medio siglo y había ido cambiando. Acuérdense que pasó un tiempo, más de 50 años, y con el pasar de los años, para dejar de ser predominantemente judía con sede en Jerusalén y convertirse en una iglesia fuertemente gentil con sede en Antioquía de Siria
Éfeso, Corinto y Roma. Y este cambio gradual había sido en mucho resultado de la victoria del apóstol Pablo sobre los judaizantes en materia de la justificación por fe, junto con la influencia de la cultura griega. La Iglesia había crecido y se había extendido bajo la protección del Imperio Romano, que básicamente no se le oponía. Al contrario, tuvo su apoyo de parte del Imperio de Roma. Las persecuciones del primer siglo fueron mayormente locales, inspiradas por condiciones locales, aunque algunas veces fueron instigadas por enemigos de Pablo, que lo seguían de lugar en lugar para causarle problemas. Había como sicarios que iban detrás de Pablo. Donde él iba, estaban ellos para espiarlos y para acusarlos. Cuando apareció el Evangelio de Juan, el liderazgo de la iglesia estaba en manos de una segunda generación de cristianos. Y Juan era el último vínculo con los testigos originales. Entendamos esto, Juan fue el último que caminó con Jesús, el último que quedó con vida, o sea que era valioso en todo su sentido, Juan. Me imagino los discípulos de Juan atentos a cada historia, a cada relato, a cada anécdota que Juan contaba. Buscó interpretar a Cristo Juan y el Evangelio para esta nueva generación que ya se había diluido. Pasaron 50 años de la muerte de Jesús. Hay algo de evidencia de que estos nuevos creyentes habían perdido algo de la calidez de sus padres y habían aparecido algunas nuevas herejías dentro de la iglesia contra las cuales los miembros tenían que ser advertidos. La autoría de este evangelio, obviamente, el contenido interno del libro apoya la teoría de que el autor fue Juan, según Juan capítulo 21, versículo 20, 23 y 24. El discípulo amado es él mismo el autor. El hecho de que el nombre de Juan esté notablemente ausente en el libro, pese a que él fue uno de los apóstoles mayores, da pie para creer que él es el discípulo anónimo y el autor de este evangelio. Además, el estilo y vocabulario de las 3 epístolas juaninas tienen la similitud impresionante con este evangelio, con este libro. Su énfasis en el amor es tan notorio que Juan ha sido llamado el apóstol del amor. El nombre de Juan se menciona en las Escrituras casi 2 veces más que el nombre de los otros 3 evangelistas. Junto con Mateo, por ejemplo, Mateo aparece 8 veces, Marcos aparece 8 veces, Lucas aparece 3 y Juan aparece 39 veces. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Se creía que Salomé era hermana de María, la madre del Señor, Jesús, y por tanto Juan y Jesús vendrían siendo primos. Y esto explicaría en parte la cercana relación entre ambos. Juan era un hermano del apóstol Santiago. Jesús lo llamó Boanerges, el hijo del trueno, nombre que indica quizás su carácter, una fiereza, una personalidad fuerte. Zebedeo, el padre, probablemente tenía solvencia económica, gente de pasar económico tranquilo. Zebedeo y sus hijos Santiago y Juan eran pescadores en el mar de Galilea. La edad de Juan en ese momento se calcula en 35 y vivió casi hasta los 100 años, cuando él escribe cerrando su vida con el Apocalipsis. Fue un judío palestino, compañero cercano de Pedro y contemporáneo de los eventos que relata ahí en su evangelio. Llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Además del evangelio, Juan escribió 13 epístolas más y el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Puesto que este último principalmente habla de los últimos días, se puede afirmar que así como Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús, el apóstol Juan tranquilamente
está preparando con el Apocalipsis la segunda venida de Jesús. Juan fue un hombre lleno de valor, no fue un pusilánime, no fue un cobarde, fue un hombre de fervor, un hombre de lealtad, de percepción, de convicción, un hombre espiritual, un hombre lleno de amor y sobre todo un hombre lleno de humildad. Todas esas características no anula la humildad. Uno puede estar lleno de valor, fervor, lealtad, pasión, percepción, espiritualidad, amor, pero la humildad es una capa que tapa todo eso. El tema del amor es preponderante en las epístolas. Las primeras fuentes escritas y la tradición apunta a que fue en Éfeso donde el apóstol Juan escribió el Evangelio. Y se cree que Juan vivió y trabajó en esa área por muchos años y se ha descubierto allí una tumba que se afirma que era de él. Varios términos y claves en el Evangelio se ajustan en forma especial en esta área de Asia Menor. ¿Cuáles son los antecedentes del Evangelio de Juan? Bueno, parece haber sido escrito para las necesidades y circunstancias de la iglesia de finales del primer siglo. En aquel tiempo, como les dije anteriormente, comenzaron a aparecer, empezó un enfriamiento, o sea, pasaron 50 años, hacía falta un avivamiento, por decirlo así de alguna manera, un avivamiento de volver a la palabra, volver a hablar sobre la vida de Jesús y sus palabras, y en el medio, en ese hueco, digamos, que quedó, comenzaron a aparecer enseñanzas heréticas, conocidas como, por ejemplo, el gnosticismo. Hoy hay muchos cristianos gnósticos también. El gnosticismo es la creencia de que los seres humanos contienen una parte de Dios, o sea, el bien supremo le llaman, o la chispa divina dentro de su ser, que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los humanos. Es un poco también platónico esto, ¿no? Y se acuerdan que hablamos en la iglesia sobre las doctrinas de San Agustín y todas estas cosas. Bueno, estas creencias vienen de contexto griego. Toda la materia física está sujeta a la decadencia, pensaban ellos, los gnósticos, a la putrefacción y a la muerte. Y esos cuerpos y el mundo material creados como un ser inferior. Entonces, por lo tanto, son malos. Por eso, cristianos judíos, ellos relacionaban estas creencias y decían que como el cuerpo no está destinado a morir y pudrirse, no importa si pecábamos. Lo importante es que con el ser interior, con la chispa divina, adoremos a Dios, porque en definitiva el alma es lo que va con Dios y el cuerpo queda aquí. Entonces Pablo sale del cruce y les dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque ellos pensaban cuando más pecaban, más gracia tenían, ¿no? Y esta filosofía platónica había empezado a fluir y a meterse y a penetrar dentro de la iglesia y dentro de la vida de los cristianos. Estas enseñanzas enfatizaban que el conocimiento esotérico, conocimiento que solo posee un pequeño grupo de personas, era la clave para la salvación. Por tanto, pasó a ser una filosofía religiosa que corrompió el Evangelio de la salvación por la simple fe en Cristo Jesús. Entre las muchas desviaciones estaba la negación de la encarnación de Cristo, por ejemplo, y el rechazo de la verdadera deidad de Cristo. El gnosticismo, que hizo mucho daño y sigue haciendo mucho daño a tanta gente, era herético, lo sigue siendo, en su doctrina del pecado. Pues ellos afirmaban que el cuerpo era inherentemente pecador, o sea, como aquellos que sostienen que el hombre es depravado totalmente, la depravación total, ¿no? Entonces el hombre no tiene nada bueno, el hombre no puede ir a Dios porque está totalmente depravado, está muerto en sus pecados, entonces no tiene manera de buscar a Dios. Solo los elegidos pueden alcanzar a Dios. Entonces este pensamiento, miren cómo tiene su raíz, ¿no? Griega. Pero el espíritu no podía ser contaminado jamás, decían ellos, porque ya la chispa divina, ¿no?, de lo bueno estaba en ellos. Por tanto, una persona religiosa podía mantener su santidad y a la vez
rodearse de indulgencia carnal, o sea, darse todos los permisos para satisfacer a la carne. Bueno, esto es un pensamiento de los salvos siempre salvos, ¿no? Total, ya soy salvo, entonces yo puedo hacer cualquier cosa, ya estoy predestinado. Y esto fomentaba un comportamiento pecador, puesto que el cuerpo no tenía importancia moral. Y Juan se dio cuenta que era necesario volver a enfatizar, a volver a la raíz, a la enseñanza, al fundamento, a las palabras de Jesús, a la vida de Jesús, a la dimensión espiritual del verdadero discípulo cristiano. Y una de las primeras fuentes indica que se necesitaba un evangelio espiritual, ya no que relate un poco qué hizo Jesús, los milagros, etcétera, sino acá algo más profundo. Y Juan lo escribió. En muchas maneras este evangelio se basó a fondo en el judaísmo y el antecedente del Antiguo Testamento. Aunque su lenguaje apeló fuertemente dirigido a los lectores gentiles, en el año 85 después de Cristo, Dios inspira a Juan a escribir este cuarto evangelio a fin no solo de incluir datos claves del evangelio, sino también de ofrecerle al lector una extensa interpretación de los mismos. Y Juan escribe como teólogo que busca afirmar la verdad básica de la deidad, nada más y nada menos que del Cristo. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Bueno, tenía dos fines en mente Juan cuando escribió su Evangelio. Probar que Jesús el Cristo o Jesucristo es el Hijo de Dios e invitar a la gente a creer en Él para alcanzar la salvación. En concordancia con este objetivo, el Evangelio es las enseñanzas de Jesús, las dimensiones espirituales del mensaje y discipulado cristiano. Habla mucho del discipulado cristiano y algunas señales seleccionadas que fomentan la fe en Cristo. La evidencia de Juan presenta, para probar que Cristo es el Hijo de Dios, adopta tres formas. Primero, los milagros que Jesús realizó. Segundo, las palabras que Jesús habló. Y tercero, el testimonio de los testigos que conocieron a Jesús. Bueno, Mateo escribió para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, y Juan tenía a todo el mundo en mente cuando él escribe el Evangelio. Él escribe para todos y utilizó con frecuencia la palabra mundo. Y en los tres primeros evangelios se nos llama a venir y escuchar. Pero en el Evangelio de Juan el llamado es a venir y ver. El libro de Juan tiene 67 referencias a ver y 58 a escuchar. Juan tenía otras razones para escribir su evangelio. Una de ellas era refutar las herejías del docetismo y del gnosticismo. Y otra causa era exponer la incredulidad del judaísmo. Ambas cosas atacaban la humanidad de Cristo y el hecho de que Jesús era tanto Dios hombre. El gnosticismo dentro de la iglesia atacaba la verdad de la encarnación. El docetismo afirmaba que la humanidad de Jesús era solo en apariencia, que era, parecía un hombre, pero en realidad era un ser angelical. En realidad era todo espiritual. Juan deseaba mostrar que Jesús no era meramente apariencia de Dios, ni era un hombre en quien moraba el Espíritu de Cristo, porque inclusive hay grupos, por llamarlo de alguna manera, evangélicos, que sostienen dentro de las tantas doctrinas extrañas que hay, es que Jesús era un hombre común y silvestre, pero se transformó en el Mesías cuando el Espíritu Santo viene sobre él en el bautismo. Yo he oído pastores conocidos decir esto. Y esto es una doctrina, una falsa doctrina. Su intención era demostrar que era tanto Dios, la de Juan, como hombre, y que es una sola persona, en perfecta unión en ambas naturalezas, 100% hombre, 100% Dios.
El contenido de Juan, lo que Juan omite o incluye, es notable e importante. Las cosas que no incluye el Evangelio de Juan o el libro de Juan, si querés, primero, no da una genealogía de Jesús, ni tampoco relata su nacimiento. Segundo, no registra el bautismo de Jesús. Tercero, no menciona la cena del Señor. Cuarto, no registra la ascensión. Y quinto, no incluye las parábolas usuales que aparecen en los otros 3 evangelios. Ahora, lo que sí incluye el Evangelio de Juan es lo siguiente. Primero, da un relato cronológico del ministerio total de Jesús, cosa que no hacen los otros 3 evangelios. Segundo, ofrece el milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde Jesús convierte el agua en vino. Tercero, da detalles específicos de la conversación de Jesús con Nicodemo tocante al nuevo nacimiento. Cuarto, la reunión individual con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Quinto, Juan menciona la resurrección de Lázaro de entre los muertos. 6. Nos da sus famosas 7 yo soy. Y 7. Relata 8 milagros o señales que no son duplicados por ninguno de los otros evangelistas. Bien, el concepto del amor de Dios por el pueblo y el amor de los cristianos los unos por los otros se destaca en este evangelio. Cuando hablamos del amor o queremos predicar los pastores o los maestros sobre el amor, rápidamente vamos a Juan, o al evangelio o a las epístolas. Con frecuencia aparecen pares de ideas contrastantes, o sea, tales como la luz, las tinieblas, creencia, incredulidad, amor, odio, lo terrenal, lo celestial. O sea, Juan usa mucho esos contrastes. Las principales preocupaciones doctrinales incluyen la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La naturaleza y destino del hombre a la luz de Dios. La naturaleza de la verdadera fe y el verdadero discipulado del cristiano. Juan capítulo 20, versículo 30, nos da la razón de por qué Juan escribió este evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. O sea, es una síntesis del Evangelio impresionante este versículo, ¿eh? Juan 20, 30 al 31. En este pasaje hay 3 palabras claves: señales, creencia, vida. Las señales hacen referencia a milagros que tienen una importancia especial. Si bien pasajera, un milagro, por más portentoso que sea, es pasajero. Hasta la resurrección de un muerto es pasajero. Fueron diseñadas para revelar algo de la persona de Cristo. O sea, la gente tenía que ver una evidencia de que este es el Cristo, porque está profetizado que Él iba a dar vista a los ciegos, iba a hacer hablar a los mudos, a los paralíticos iba a hacer andar. Y de los muchos milagros que Jesús realizó, Juan seleccionó 8 para probar su punto sobre quién es Cristo. Primero, conversión del agua en vino, capítulo 2. Segundo, sanidad del hijo de un noble, capítulo 4. Tercero, sanidad del paralítico, capítulo 5. Cuarto, alimentación de los 5.000, capítulo 6, 1 al 14. Quinto, caminar sobre las aguas, capítulo 6, 15 al 21. Sexto, sanidad del ciego, capítulo 9. 7. Resurrección de Lázaro de entre los muertos, capítulo 11. Y octavo, la pesca milagrosa, capítulo 21. 7 los realizó durante su ministerio activo para respaldar sus afirmaciones, pero el octavo ocurrió después de la resurrección. Así cuando le dice Pedro, boga mar adentro. Así como los milagros producían fe en los que los
presenciaban, porque sí, claro que los milagros producen fe. Así Juan confía en que la inclusión de estos milagros, así como de los sermones y entrevistas, generen fe en la persona que está leyendo este libro, el Evangelio de Juan. Juan utiliza la palabra creer o algún derivado de ella. Más de 80 veces lo usa esa palabra en su Evangelio. Sin embargo, para él creer en Cristo es más que una mera aceptación mental, ¿no?, de la voluntad sobre la edad de Cristo, pues implica creer una confianza completa, una entrega total de la vida propia en Cristo. O sea, Juan nos está enseñando que no es creer porque todos creen, hasta los demonios lo hacen, no, sino que creer, enseña Juan, que es permanecer en una relación continua hasta el final con Cristo. Luego, su manera de utilizar la palabra vida indica que los que creen en Cristo son copartícipes de esa vida. Y de nuevo, esta vida es más que meramente lo físico, porque como siempre yo les digo en mis predicaciones, ¿cuántos años nos quedan por vivir? Si tomás la calculadora y le restás 100 años a tus años de vida, ahí te das cuenta más o menos el promedio de cuánto te queda de vida. No habla solamente de esa mera vida física. Para Juan, la vida era la suma total de todo lo que se imparte al creyente en su salvación. Una vida eterna, una vida para siempre. Implica una regeneración personal, vivencial en el aquí y el ahora, y también la promesa de lo más importante, queridos hermanos, queridos estudiantes, de la vida eterna. Es una palabra que suena rápida, son dos palabras, pero es inmensa, es infinita, es inalcanzable entender lo que significa la vida eterna. Por tanto, estas tres palabras permiten una organización lógica del Evangelio, tal como lo narra Juan. Las señales son la revelación de Dios al hombre pecador. La creencia es la respuesta del hombre pecador a la revelación de Dios. Y la vida es el resultado que produce el creer en Él. De los evangelistas, Juan es el que más enfatiza la deidad de Cristo al registrar aquello que Jesús afirmó de sí mismo cuando Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Capítulo 8, 58. La gente supo que estaba reclamando para sí el mismo nombre de Dios que le fue revelado a Moisés, en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3. El Señor Jesús era y es el eterno yo soy. En una serie de afirmaciones, Jesús extendió esta afirmación al decir: yo soy el pan de vida, capítulo 6. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, 11. Yo soy la resurrección de la vida, capítulo 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14. Yo soy la vid verdadera, capítulo 15. El estilo de Juan es muy simple. De los 4 evangelios, este libro es el más fácil de leer en el griego original. Con la ayuda del Espíritu de Dios, Juan nos legó el más grande retrato jamás esbozado del Hijo de Dios. Vos querés conocer bien al Hijo de Dios, lee todo el Evangelio de Juan, quien caminó en esta tierra como el Hijo del Hombre. ¿Por qué se lo llama el Hijo del Hombre? El Hijo de Adamá, el Hijo de Adán. En la carne, él fue el Hijo del Hombre, de la carne. Los capítulos 13 al 17 son importantes para los cristianos de todos los tiempos. El capítulo 13 nos da la escena de la última cena y es la última lección de humildad, donde Jesús, como bien sabemos, lavó los pies de sus discípulos. En el capítulo 15 contiene el discurso en el aposento alto, donde se desarrollan las diversas maneras en que Cristo ha expresado su cuidado por nosotros. Él nos ha llamado sus amigos, versículo 25, y nos ha escogido, versículo 16 del capítulo 15. Esta impresionante lista expresa la profundidad de su amor. ¿Por quién? Por vos y por mí,
por todos nosotros y sirve de contexto para su llamado a que nos amemos los unos a los otros, versículo 17. En el capítulo 7 tenemos lo que se ha llamado la oración sacerdotal de Cristo. Antes de ir él a la cruz, Jesús hizo esa bella oración para sí mismo. Oró primero por su propia glorificación. Luego hizo 3 peticiones claras por sus discípulos: su preservación, su santificación, su unificación. Todo esto está en el 7 de Juan. Esta oración inicia con la oración de Jesús por sus discípulos, pero antes de terminar la oración alcanza al mundo entero, incluyéndonos a nosotros, cuando dice: no solamente te pido por estos, sino por los que van a creer en mí. Después de esto, el Evangelio de Juan pasa al arresto de Jesús, al enjuiciamiento y ejecución del Cristo. A lo largo del Evangelio se entrelazan las palabras y las obras de Jesús. Muchas veces el trabajo vino antes y la enseñanza o el significado después. En el aposento alto y en el huerto, Jesús le había enseñado a su círculo más íntimo de amigos lo necesario para que estuvieran preparados para lo que iba a venir. Tras la muerte de Jesús, la resurrección iba pronto a cambiar el contexto de toda la historia. Ese triunfo respondería preguntas sin respuesta en la mente y corazón de aquellos judíos que estaban bien entrenados. Fue un día oscuro para los discípulos, el día en que Jesús fue crucificado, y la luz no brilló sobre ellos claramente de nuevo, sino hasta que Él les mostró sus manos y sus pies, su costado, en aquella reunión que Él asignó. Las palabras finales de Jesús en Juan son un reto para Pedro y repercuten hasta nuestros tiempos hoy. Sígueme. Esas fueron las palabras de Jesús. Sígueme. Luego, como si Juan percibiera una duda de parte del lector, añade una última palabra en su capítulo 21-25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amados, cuando leemos el Evangelio de Juan, no hay forma de separar el amor de Dios y el don de su Hijo. Juan 3:16, Juan 3:17. A lo largo de todo el Evangelio hay un sabor auténtico de testimonio y de comprensión personal de la geografía, las costumbres y las personas. Sobre todo, revela que conoce a Jesús por ser discípulo cercano suyo. El principal objetivo y motivo de Juan es que los hombres, los que lean este Evangelio, crean en su nombre, en el nombre de Jesús. Para finalizar, la aplicación práctica de nuestro libro, el Evangelio de Juan continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosísima para el Evangelio. Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Es tal vez el versículo más conocido, aun si no es entendido apropiadamente por muchos, y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos. En los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo y la mujer samaritana en el pozo, ahí en capítulo 3, capítulo 4, podemos aprender mucho del modelo del evangelismo personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte, en capítulo 14, capítulo 16, aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en el capítulo 17. Las enseñanzas de Juan concierne básicamente, puntualmente, a la deidad de Cristo. Y son muy útiles en la lucha contra las falsas enseñanzas, este evangelio, algunos de los cultos que ven a Jesús como un ser menor a la plenitud de Dios, como ven a Jesús como alguien creado. El Evangelio de Juan refuta de plano todas esas falsas doctrinas. Bueno, mis amados, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes, a no ser que haya una sorpresa, no lo sabemos, seguiremos con el libro Los Hechos de los Apóstoles. Que el Señor te bendiga.
Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste